En un avance imparable, las tropas alemanas cruzan Bélgica sin piedad. Su objetivo es claro: tomar Francia antes de que los aliados puedan reaccionar. Reino Unido no tarda en responder, y en cuestión de días, Europa entera está en guerra. Desde la primera batalla del Marne, donde los aliados logran frenar el avance alemán, hasta la llegada de Estados Unidos, que cambia el rumbo del conflicto. Este es el frente occidental, el escenario más devastador de la Primera Guerra Mundial. Septiembre de 1914. Las tropas alemanas avanzaban como una tormenta imparable, acercándose a París con una rapidez aterradora. El plan Schlieffen parecía funcionar a la perfección. Si todo salía según lo planeado, Francia caería en cuestión de semanas y la guerra en el oeste terminaría antes de lo esperado. Pero los aliados no estaban dispuestos a dejar que eso sucediera. En un movimiento increíblemente rápido, reunieron todas sus fuerzas y prepararon un contraataque en el río Marne. El 6 de septiembre, el golpe llegó con una fuerza inesperada. Las tropas franco-británicas lanzaron una ofensiva masiva que tomó por sorpresa a los alemanes, obligándolos a luchar en un frente de más de 250 kilómetros. La escena era caótica. El destino de París pendía de un hilo, y en un acto de desesperación sin precedentes, fueron utilizados incluso taxis de la ciudad para transportar soldados al frente. Un símbolo de resistencia que quedaría grabado en la historia de Francia hasta el día de hoy. Después de días de combates brutales, las líneas alemanas comenzaron a ceder. El plan Schlieffen había fracasado y lo que debía ser una victoria rápida se convirtió en un estancamiento que cambiaría el curso de la guerra. La retirada alemana tras la primera batalla del Marne marcó un antes y un después en la guerra. Lo que había comenzado como una ofensiva relámpago quedó detenido en seco. París estaba a salvo, pero el frente occidental se convirtió en un laberinto de incertidumbre. Los alemanes, incapaces de avanzar hacia París, y los aliados, sin la fuerza suficiente para expulsarlos, hicieron lo único que podían para sobrevivir: cavar. Al principio, las trincheras eran simples refugios improvisados, pero pronto se transformaron en auténticas fortalezas subterráneas que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. El frente se había estancado y ambos bandos sabían que la única forma de ganar era romper la línea enemiga. Durante el otoño de 1914 comenzó la llamada carrera hacia el mar. Como en una partida de ajedrez a gran escala, los ejércitos intentaron flanquearse mutuamente, estirando sus líneas hacia el norte. Cada movimiento ofensivo se encontraba con una rápida respuesta defensiva, hasta que las trincheras llegaron al Mar del Norte, sellando un frente continuo desde Bélgica hasta Suiza. Con las líneas bien definidas, el conflicto se transformó en una guerra de posiciones, y la vida en las trincheras pronto se convirtió en el infierno diario. Barro, ratas y miedo eran los nuevos compañeros de los soldados. La lluvia interminable convertía el suelo en una trampa de lodo, mientras la pestilencia de los cuerpos insepultos atraían a plagas de roedores. Y entre ambas líneas, la temida tierra de nadie, un campo desolado de cráteres y alambradas, donde cualquier intento de avance significaba una sentencia de muerte. El frente occidental estaba sellado, y con él, el destino de millones de soldados condenados a una guerra que parecía no tener fin. El frente occidental se había convertido en un infierno, pero en la Navidad de 1914 ocurrió algo que nadie habría imaginado: un destello de humanidad en medio del horror. Todo comenzó la noche del 24 de diciembre. En distintos puntos del frente, las trincheras alemanas se iluminaron con pequeñas velas y resonaron los ecos de un villancico familiar: Noche de Paz. El villancico cruzó la tierra de nadie hasta llegar a los oídos de los soldados británicos, quienes, sorprendidos, respondieron con sus propios cánticos navideños. Pronto, las voces de ambos bandos se mezclaron en la oscuridad. Lo que vino después es casi impensable. Uno a uno los soldados comenzaron a salir de las trincheras. En tierra de nadie, el campo de batalla donde antes solo había muerte, ahora había apretones de manos, sonrisas y regalos improvisados, cigarrillos, chocolate y hasta botones de uniforme.
Incluso hubo quienes se animaron a jugar un improvisado partido de fútbol, por un breve instante donde la guerra quedó en suspenso. Pero la tregua no duró. Los altos mandos, temiendo que la fraternización debilitara el espíritu de lucha, tomaron medidas para evitar que esto se repitiera. La guerra debía continuar. Aún así, la tregua de Navidad de 1914 quedó en la historia como una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad nunca se pierde por completo. El frente occidental estaba estancado, y ambos bandos necesitaban desesperadamente una victoria. Ypres, una ciudad belga estratégicamente ubicada, se convirtió en el nuevo campo de batalla. Para Alemania, tomarla significaba abrirse camino hacia los puertos del Canal de la Mancha, cortando el suministro británico. Para los aliados, perderla significaba quedar expuestos. En octubre de 1914, los alemanes lanzaron una ofensiva masiva. Sus tropas avanzaban en oleadas, pero entre ellas había muchos jóvenes inexpertos, casi niños, lanzados al frente sin preparación. Su misión era simple y aterradora: avanzar sin descanso contra las líneas aliadas, incluso cuando eso significaba marchar directo hacia el fuego enemigo. Pero cada metro ganado era recuperado a sangre y fuego por los franceses y británicos, en una batalla que pronto se convirtió en un caos absoluto. Las bombas destrozaron la ciudad de Ypres, dejando a su paso un paisaje de ruinas y cráteres, donde el barro y los cadáveres se mezclaban en un infierno sin sentido. Para los soldados, Ypres se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también de la crueldad absurda de la guerra. Tras semanas de combates brutales, el resultado fue el mismo que en el Marne: estancamiento. Miles de vidas se perdieron en una batalla que al final no cambió nada. El frente apenas se movió, pero dejó claro que esta guerra sería más larga y sangrienta de lo que nadie había imaginado. Si Ypres simbolizó el estancamiento, Verdún se convirtió en el emblema del sacrificio y la resistencia. Esta ciudad no era solo una fortaleza estratégica, sino también un símbolo de orgullo francés. Y Alemania lo sabía. En febrero de 1916, los alemanes lanzaron una ofensiva brutal con un objetivo escalofriante: hacer sangrar a Francia hasta la muerte. Con este ataque no buscaban tanto tomar la ciudad, sino desgastar al enemigo hasta quebrarlo por completo. El 21 de febrero, el cielo se oscureció con el estruendo de miles de cañones. Un bombardeo incesante pulverizó las defensas francesas, cubriendo el campo de batalla con fuego y metralla. Pero cuando las tropas alemanas avanzaron, no encontraron una victoria fácil, sino una resistencia feroz. Durante 10 meses, Verdún se convirtió en un infierno en la tierra. El barro, la falta de comida y los bombardeos interminables hicieron de cada día una pesadilla. Las colinas y fuertes cambiaban de manos una y otra vez, a un precio devastador. Las trincheras se llenaban de cadáveres antes de que los vivos pudieran ocuparlas. Pero Verdún no cayó. Francia resistió. Los alemanes causaron un baño de sangre, pero no rompieron la moral francesa. Cuando la batalla terminó, más de 700.000 soldados estaban muertos, heridos o desaparecidos. Un sacrificio monstruoso y sin una victoria decisiva. Mientras Francia resistía en Verdún, los británicos preparaban su propia ofensiva. Su objetivo era romper las líneas alemanas y aliviar la presión sobre sus aliados. Pero lo que comenzó con esperanza pronto se convirtió en una de las mayores tragedias de la Primera Guerra Mundial. El 1 de julio de 1916, tras una semana de bombardeos incesantes, los británicos creyeron que las defensas alemanas estaban destruidas, pero estaban equivocados. Los alemanes, bien atrincherados, habían resistido el ataque inicial y esperaban el avance enemigo. Cuando las tropas británicas salieron de sus trincheras y cruzaron la tierra de nadie, los alemanes abrieron fuego masivo. En cuestión de horas, la ofensiva se convirtió en una masacre sin precedentes. 57.000 bajas británicas en un solo día. Nunca antes su ejército había sufrido una pérdida tan brutal en tan poco tiempo. A pesar de la tragedia, los aliados no se detuvieron.
Durante meses siguieron presionando en el Somme. En septiembre llevaron al campo de batalla una nueva arma, el tanque. Aunque estos primeros modelos eran lentos y poco fiables, marcaron el inicio de una nueva era en la guerra moderna. Sin embargo, ni siquiera esta innovación cambió el curso de la batalla. El Somme se prolongó hasta noviembre de 1916. Más de 1 millón de soldados habían caído, y todo por unos pocos kilómetros ganados. No hubo una victoria decisiva, solo muerte, desgaste y la certeza de que esta guerra sería más cruel de lo que nadie había imaginado. En 1917, el frente occidental seguía atrapado en un estancamiento. La guerra parecía no tener fin. Pero entonces un nuevo actor entró en escena y cambió el curso del conflicto para siempre: Estados Unidos. Hasta ese momento el país había mantenido su neutralidad, pero los ataques alemanes pronto hicieron imposible seguir al margen. La guerra submarina irrestricta fue el detonante. En un intento por cortar el suministro de los aliados, los submarinos alemanes hundían cualquier barco a la vista, sin importar si era militar, mercante o civil. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania fue alcanzado por un torpedo alemán. Más de 1.200 personas murieron, incluidos 128 estadounidenses. El mundo entero quedó en shock, pero aunque Estados Unidos no entró en la guerra de inmediato, este ataque sembró la semilla del conflicto. El punto de quiebre llegó en 1917, cuando Alemania retomó su estrategia de guerra submarina sin restricciones, hundiendo varios barcos estadounidenses. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la revelación del telegrama Zimmermann. En este mensaje, Alemania proponía una alianza con México en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra, prometiendo ayudarla a recuperar Texas, Arizona y Nuevo México. El impacto fue inmediato. Estados Unidos no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que el 6 de abril de 1917 le declaró la guerra a Alemania. Para los soldados aliados, las tropas estadounidenses fueron un rayo de esperanza. Llegaban con energía, recursos frescos y una moral intacta. Sin embargo, para Alemania, esto significaba enfrentar un enemigo con una fuerza industrial y militar imposible de igualar. La llegada de Estados Unidos rompió el equilibrio del frente occidental. La guerra, que parecía interminable, había dado un giro decisivo. Era marzo de 1918 y Alemania sabía que el tiempo se agotaba. Las tropas estadounidenses llegaban en masa al frente occidental y con ellas una amenaza que podía inclinar la balanza a favor de los aliados. Si querían ganar la guerra, debían hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Así nació la ofensiva de primavera, el último gran intento alemán de romper el estancamiento. Pero esta vez no repetirían los errores del pasado. Utilizarían tácticas innovadoras, tropas de asalto, unidades de élite entrenadas para moverse en pequeños grupos, esquivando los puntos más fortificados y atacando directamente las líneas de comunicación enemigas. Un cambio radical en la forma de combatir. El 21 de marzo de 1918, la ofensiva comenzó con un bombardeo masivo. La artillería pesada y los proyectiles de gas venenoso convirtieron las trincheras aliadas en un infierno de fuego y humo. En solo días, las tropas alemanas avanzaron más de 60 kilómetros, una distancia impensable tras años de estancamiento. Pero el éxito tuvo un alto costo. Las líneas alemanas se extendieron demasiado. Cada nuevo avance alejaba más a las tropas de sus suministros, y poco a poco el esfuerzo comenzó a desmoronarse. Para julio de 1918, la ofensiva había perdido toda su fuerza. Las tropas estaban agotadas, desmoralizadas y sin recursos. Este fracaso marcó el comienzo del fin. Alemania había apostado todo en su último intento y había perdido. Ahora la iniciativa estaba en manos de los aliados. El 8 de agosto de 1918, el ejército alemán enfrentó su peor pesadilla. Ese día, conocido como el Día Negro del Ejército Alemán, los aliados lanzaron una ofensiva devastadora que pondría fin a la guerra.
La ofensiva de los 100 días comenzó con la batalla de Amiens, donde Francia, Reino Unido y Estados Unidos desplegaron todo su poderío militar. Tanques, artillería y aviones fueron utilizados con una coordinación impecable. Los tanques, aún en desarrollo, demostraron su valía al atravesar terrenos que antes parecían impenetrables, mientras que la aviación realizaba misiones de bombardeo y reconocimiento, desmantelando las defensas alemanas. Pero esta ofensiva no fue solo un ataque aislado, era una serie de golpes consecutivos dirigidos a destruir por completo la capacidad de resistencia alemana. Cada avance liberaba ciudades y pueblos ocupados, revitalizando la moral de las tropas y de la población civil. El avance fue implacable. Para finales de septiembre, los alemanes fueron empujados hasta la línea Hindenburg, su última gran defensa. Pero el poder combinado de los aliados era imparable, y por más que intentaron resistir, las fuerzas alemanas no pudieron mantener la línea. La guerra estaba llegando a su fin y Alemania lo sabía. El 11 de noviembre de 1918, la guerra llegó a su fin en el frente occidental. Las tropas alemanas, exhaustas, desmoralizadas y sin posibilidad de victoria, solicitaron un armisticio. A las 11 de la mañana, el estruendo de las armas cesó. Después de más de 4 años de destrucción, el silencio cubrió los campos de batalla. Pero mientras el frente occidental caía en la calma, en el este, las secuelas de la guerra aún ardían. Allí, el conflicto no solo había sido una lucha entre ejércitos, sino un detonante de revoluciones, colapsos imperiales y cambios geopolíticos que sacudieron Europa de una forma aún más profunda. La Gran Guerra no solo definió el destino del frente occidental, sino que también dejó su huella profunda en el oriente, donde las llamas del conflicto habían redibujado el mapa del continente para siempre. Ahora imagina que la máquina del tiempo te transporta a una trinchera en 1916. Con lo que has aprendido de este frente, ¿crees que serías capaz de enfrentarte al miedo y la desesperación? Cuéntame en los comentarios.